desean volver atrás esta mañana, ¿verdad? Porque el Rey de Gloria nos ha transformado. Y nos ponemos en pie entonces para hacer reverencia al Evangelio. Buscamos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos de 51 a 62. Lucas 9, del 51 al 62. Así dice la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, damos gracias por tu palabra. Y una vez más pedimos que nos ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entenderla, Señor. Te pedimos, Señor, esto porque solo es posible por medio de tu Espíritu, Señor. Porque tú dijiste: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de ti, nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. Haznos instrumentos de tu paz. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Nos podemos sentar. Como bien hemos estado desde el comienzo de esta, hoy la liturgia, hemos estado hablando, ha comenzado ya este es el segundo domingo del tiempo ordinario después del Pentecostés. Es el tiempo, también se decía en el comienzo, es el tiempo del crecimiento, de crecer, es la estación de crecer en el Espíritu. Ya se nos ha dado y hemos celebrado también el Pentecostés, como decíamos ahorita. Entonces es tiempo de dar evidencia de que realmente somos hijos de Dios, de que también Cristo mora en nosotros, ¿verdad? Decíamos la semana pasada y en estos días hemos estado hablando, dice: vosotros sois, dice Corinto, el apóstol Pablo decía a la iglesia de Corinto: vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, es tiempo de vivir o que dejar que ese espíritu se mueva y viva en cada uno de nosotros. Es tiempo entonces de crecer en Él, de crecer en el Señor, crecer también en las cosas del reino de Dios. Que el reino crezca en nosotros y así de esta manera se desborde, como cuando se desborda un cubo, que uno abre una pila y se llena y empieza a soltar el agua y se llena toda la casa de esta agua, y, o sea, llega hasta todos los rincones. De esta misma forma es tiempo que los hijos de Dios se desborden del Espíritu, se desborden de la palabra, se desborden del amor de Dios, se desborden de todo lo bueno que Dios nos ha regalado. Entonces podamos perfumar, si de una manera podemos decir,
perfumar con la fragancia de Jesucristo tanto nuestra vida como también a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Es tiempo de que nos ocupemos en esto y vamos a estar ocupándonos en ello en todo este tiempo ordinario, valga la redundancia, crecer entonces en su presencia, crecer en la presencia del Señor y pedirle al Señor entonces que el Señor nos llene y así podamos desbordarnos nosotros para así llenar, ¿verdad? Llenar a otros también para que lo sigan a Él como lo seguimos nosotros hoy. Y la primera lectura comienza con algo insólito, algo imposible, la amenaza de la reina Jezabel. Seguramente muchos hemos leído esta porción de la Biblia, la palabra, en muchas ocasiones. Jezabel. O sea, Jezabel, después de saber que Elías, que había matado a los profetas de Baal, o sea, los profetas de Satanás, para así decirlo, una manera para que lo podamos mejor entender. Después de haber sucedido esto, que Elías dijo a los que estaban con él, tráiganme a todos los profetas de Baal, dice que lo llevó a la borde de un río y allí los degolló y le quitó la vida. Entonces Jezabel quería hacer lo mismo con Elías. Dice, tráiganme a Elías, dice, quiero que se le haga lo mismo que él le hizo a los profetas de los falsos dioses, ¿no? Que recientemente habían sido ajusticiados. Y comienza con un imposible, porque Elías no era el profeta de los falsos o del falso Dios, sino Elías conocía y era el profeta del Dios verdadero, al Dios verdadero. Por lo tanto, era imposible que se le pudiera haber hecho lo que quería la reina Jezabel. O sea, era imposible. Por eso digo que comienza la lectura con un imposible. Jamás la suerte de los hijos de Dios es la suerte de los que no creen en Dios. Nosotros, aunque en un sentido la muerte algún día nos tocará, pero no nos toca de la misma forma que le toca a los que no creen en Dios. Al final de todo, la muerte corporal y la vida y el mundo es el todo para los impíos. Era el todo para Jezabel también. Jezabel pensaba que con quitarle la vida a Elías, con eso iba a ser suficiente, iba a ser el fin para Elías. Pero Elías confiaba, ¿verdad?, en Dios y en la promesa de Dios. Y por tanto el creyente tenemos y tiene que tener constantemente al Dios de Israel, al Señor, primero presente y saber que nuestra suerte no es la suerte de los que no creen en Dios. Así nos lo recuerda el Salmo. Dice también el Salmo, no hay bien fuera de Jehová, no hay bien fuera de nuestro Señor, no hay bien fuera de ti, dijo el salmista. Para el creyente, toda su porción o toda su herencia, todo su tesoro es el Señor. Y también el Señor y todo lo que tiene que ver con el Señor, también su reino, ¿no? Pero el impío, como no tiene nada más que este mundo, hace todo lo posible por prosperar en él, en este mundo, y no puede vivir por nada más allá de él. O sea, no tiene esperanza, no tiene más que, o sea, por eso dice, déjame vivir esta vida que es la única que voy a tener. Pero ahora me viene a la mente la vida de Lot, pensando en Abraham. Abraham y Lot llegaron a una tierra y tuvieron una contradicción entre ellos. Y Dios le dijo a Abraham, bueno, tomen cada uno su camino. Y Abraham le dijo a Lot, mira a ver cuál de estos placeres, este lugar, vas a escoger. Y Lot dice que tomó la tierra de Sodoma.
y Gomorra para habitar en ella. Y vemos que después que pasa el tiempo, Abraham, no, en este sentido, Dios le dice a Abraham que vaya a rescatar a su sobrino de aquel lugar porque iba a ser destruido, porque en aquel lugar había corrupción, había todo lo malo, toda la pudrición, todo el pecado que se pudiera practicar, allí se hacía. Y por lo que Lot había luchado, todo aquello cuanto él había puesto su confianza, su esperanza, todas estas cosas, ¿qué le sucedió? ¿Qué se volvieron? El Señor dice, mandó fuego y consumió todo aquel lugar. Pero ¿qué le dijo el ángel cuando Lot y la mujer y toda su parentela iban saliendo de Sodoma? ¿Qué le dijo? No miren atrás. Pero la mujer de Lot, ¿qué hizo? Se viró y miró atrás, ¿no? Y esto es importante y es lo que se refiere, es lo que hemos estado hablando en toda la liturgia. Y es lo que tiene que ver, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde queremos prosperar nuestro camino, nuestra vida? ¿En el mundo? Que el mundo dice, como dice la palabra, polvo eres y a polvo volverás. Como mismo llegamos, así nos vamos. No nos llevamos nada de las cosas que hemos luchado. Nos podemos afanar toda la vida queriendo tener una buena carrera, querer tener una buena familia, carro, dinero, fama, todas esas cosas. Pero ninguna de ellas se van con nosotros. Ninguna, nada. Por eso el Señor también nos dice, nadie puede amar a dos señores, porque si amas a uno, dice, aborrecerás al otro, ¿no? Dice, no podemos amar a Dios y a la riqueza, o sea, no podemos amar a Dios y a este mundo. Y la mujer de Lot miró atrás porque amaba las cosas de este mundo y había puesto su esperanza en él. Por lo tanto, quedó allí como en un sentido recuerdo y para también enseñanza de nosotros, de no volvernos atrás, ya que todo este mundo está sujeto, como dice el predicador, vanidad de vanidad. Dice, todo es vanidad, todo es temporal, todo se acaba. Hoy, como dice uno, hoy estamos aquí al tope, estamos bien, qué bueno, estamos prosperando, estamos pensando, no, si se le puede decir prosperar en esta vida, en este mundo, pero mañana no sabemos. Como dice la palabra de Dios, somos como la hierba que hoy es, o la flor del campo dice que hoy es, y por la mañana y por la tarde dice se corta y se seca. Así es nuestra vida. Así que por eso no debemos seguir este mundo, ni las cosas de este mundo, porque todo se acaba. Ahora, la pregunta es, ¿dónde vamos a hacer entonces nuestro tesoro? ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada, nuestro corazón? ¿A dónde vamos a mirar? ¿Hacia atrás o hacia adelante? ¿Al futuro? ¿Al presente que Jesús nos ha regalado, nos ha dado? Pues todo el que siga lo temporal, por eso es el más miserable de todos los hombres, y todo el que persiga esto pues acabará pues no teniendo nada. Así que Elías se apartó de Jezabel y fue a Beerseba, dice la palabra, el lugar donde su herencia, Dios se había aparecido allí hacía tantos años también a su padre Isaac. Lo podemos ver en Génesis 26. Sin embargo, no se quedó a esperar por Dios en un lugar de tanta riqueza espiritual. Hasta una reafirmación del pacto había sido hecha allí, sino que siguió el camino. En vez de quedarse en el lugar donde se había hecho hasta un pacto con su padre, ¿no? En un sentido, Isaac, pues va más allá, va al desierto. Y eso es lo que a veces nosotros anhelamos también. En vez de quedarnos en el lugar donde estamos, nos sentimos cómodos, donde estamos bien, queremos regresar a
al pantano, a volver a caer en lo mismo, a patinar y regresar allí al desierto. Hemos estado hablando de lo que significa estar en el desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Sed, hambre, resequedad, desolación, calor, todo, nada bueno. Y a eso el ser humano no muchas veces quiere regresar, ¿no? Donde mueren las personas, y ahí queremos regresar muchas veces. Si no, ¿por qué hizo esto Elías? Porque quería escapar ¿de quién? De Jezabel, y desear la muerte, ¿no? También quiso él desear la muerte para sí mismo. Ahora la pregunta que queremos y debemos hacernos es, ¿ha podido alguna vez en nosotros más el temor al maligno y sus esbirros que la confianza en Dios? Hemos abandonado el lugar de encuentro con Dios por miedo a los esbirros, por miedo del maligno, por miedo de Satanás. ¿O hemos esperado en el lugar del encuentro para recordarle a Dios sus promesas con perseverancia, coraje y fe? Cuando nos apartamos del lugar de encuentro y no recordamos persistentemente, y estamos en ese lugar de encuentro en oración a Dios y sus promesas, caemos. ¿Qué nos sucede cuando no estamos en el lugar de encuentro? ¿Qué nos sucede cuando no buscamos a la palabra? ¿Qué nos sucede cuando no venimos al culto a los domingos, el día del Señor? ¿Qué nos sucede cuando no oramos? ¿Qué nos sucede cuando nos vamos al desierto? Nos vamos y ¿qué le pasa a nuestra vida? Cae en nosotros el desaliento, la duda, la falta, la poca fe, la tristeza, el dolor, todo aquello cuando teníamos, cuando no teníamos, o Dios no estaba en nosotros. Entonces, la única razón legítima para desear, como deseó, ¿no?, en este sentido, morir, es gozar más plenamente del Señor, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:23. Elías deseaba morir, pero no para estar, como dice Filipenses 1:23. Dice, morir es mucho mejor porque voy a estar con Cristo. Para mí, el morir, dice, es ganancia, ¿no? Entonces, pero si es por egoísmo de nosotros querer morir como quería morir Elías para no tener que padecer y sufrir, egoístamente a veces nos pasa eso. Queremos que la vida se nos acorte, pero no porque queramos estar con el Señor, sino para pasar de largo lo que quizás nos está pasando en la persecución por algo que esté pasando en nuestra vida, pero nada que ver con llegar y tener el encuentro con el Señor. Pero Elías dice que oró y pidió esto al Señor, ¿no? Clamó a Dios por su muerte y se quedó dormido sin esperar la respuesta, como si nadie lo hubiese oído, pero alguien siempre oye. Alguien que dijo hoy en el Salmo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Alguien para quien no estamos nunca de todo solos, ni de todo en el desierto, porque él dijo, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos los días, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Así que llegó la respuesta. Y llegó la respuesta, no le concedieron lo que él quería, ¿verdad? Le dijo, no va a haber muerte para ti, sino un largo camino por delante, un largo camino de espera. Se le dio alimento para el camino, le dio fortaleza necesaria para así, de esta manera, llegar. Pues estuvo 40 días de camino, y no ya en Berseba, sino también incluso dice, llegó al monte de Dios, al monte Oreb. Y en el mismo monte de Dios, allí donde el Espíritu había bajado con toques de trompeta, viento y fuego, allí le fue dicho que el celo vivo por Dios se expresa ¿cómo? ¿Cómo expresamos que anhelamos, que celamos el celo del Señor me consume, que el celo del Señor es lo que hay en mi vida? Pues poniendo en práctica y luchando, ¿no? Y haciendo todo el esfuerzo que se pueda para construir el reino de Dios, en juntar
a cuantos adoran a Dios, al Dios verdadero, juntarlos y tratar de que ellos también vuelvan al Señor. Ahora, ¿cómo se pasa del desaliento? O sea, de la depresión o de la tristeza de lo que estaba pasando Elías a desear que todo acabe y reinsertarse en la misión del reino? ¿Cómo es esto posible? Por nuestro propio esfuerzo. Solamente, ¿verdad? Tomando del alimento de Dios, tomando de la palabra de Dios, orando al Señor, caminando al encuentro con Dios, escuchando la palabra de Dios, obedeciéndola y llamando a otros también a que la escuchen, a que obedezcan también y que se junten para así juntos servir al Señor. La misma misión, la misma obediencia es así, de esta manera, el remedio. Y un remedio tan potente que cuantos elegidos son llamados no pueden resistirse a él, hasta el punto de ofrecer toda la vida en holocausto. Y esto como lo hizo Eliseo. Eliseo dice que estaba en el campo con unas cuantas yuntas de buey. ¿Y qué hizo Eliseo? Cuando Elías le dijo, vamos, ven conmigo, sígueme. Dice que tomó la madera que se le pone en el cuello el yugo, y dice que mató, hizo un holocausto, presentó al Señor el sacrificio del Señor, y dice con el yugo prendió fuego. ¿Qué ustedes creen que significa esto? Que para Eliseo, que era los bueyes y la yunta, y el yugo, y lo que él tenía era todo lo que poseía, todo lo que tenía, todo su sustento, su vida. Y Eliseo, ¿qué hizo? Lo dejó por seguir a Elías. Y Elías era un tipo, no de Cristo exactamente, es un tipo de Cristo. Asimismo debemos hacer nosotros. ¿Qué hay en este mundo que tenemos que quemar, que tenemos que sacrificar, que tenemos que abandonar para mostrar en este sentido al Señor que realmente le seguimos y que no importa cuál sea, también esto nos hace pensar, no importa, y no mirar atrás, porque para adelante va a ser mucho mejor, porque mirando hacia adelante estamos mirando a la luz, al camino, a la vida, que es nuestro Salvador Jesucristo. Y esta es la libertad de que también habla la epístola, no la de permanecer en la corrupción esperando que Dios pase por alto la inmundicia en nuestro interior, sino la de salir de ella, no la de seguir atado a este mundo pasajero, sujeto a vanidad y sometido al pecado, sino para ser atados a Cristo y su reino, porque la libertad no es querer estar sin atadura. A veces las personas dicen, ay, quiero estar libre. Los hombres cuando no quieren seguir con la mujer, o la mujer con el hombre, dicen, quiero estar libre. O los padres que no quieren tener una atadura con los hijos, no sé. No, prefiero salirme de eso. Piensan que la libertad es eso, estar libre de ataduras. Aunque esa sea, y esa es la libertad que supuestamente aspira el diablo y todos sus secuaces. Sino, la libertad que se habla aquí es querer ser atado cada vez más fuertemente a Cristo. Y es nuestra verdadera libertad. La libertad de no quedarnos en el mundo, ni con los atados al mundo, ni siquiera en el desierto. La libertad de ir al encuentro de Dios, de confiar en su palabra, de que su reino sea nuestra única esperanza y nuestra única patria, y que Él sea nuestro único tesoro. Como la persona o la mujer dice que estaba buscando un tesoro y no lo hallaba, y cuando lo halló, ¿qué hizo? Dice que vendió todo lo que tenía y compró aquel campo, aquel lugar, y compró también, y la moneda, porque hay diferentes, la parábola está dividida en dos, y después que tenía ese tesoro en la mano, dio todo lo que tenía, todo su riqueza, para solamente tener esa perla preciosa. Y después, ¿qué hacía con esa perla?
la enseñaba con mucho, ¿qué? Con mucho orgullo, ¿verdad? Y ese también es el llamado que Dios nos está haciendo, que Jesucristo sea nuestro único tesoro, que el Señor sea nuestro único tesoro, pero solo los guiados por el Espíritu, que nos llena de la vida de Cristo, gozan de esa libertad. Esa fue la libertad de nuestro Señor, de no perder las almas de los hombres, sino salvarlas. No sabemos qué fue luego de que los samaritanos no le recibieron, no sabemos por qué no quisieron recibirle, pero sí que tras morir y resucitar en Jerusalén y después ascender a los cielos, el Señor dice envió su Espíritu Santo, que llevó allí a Felipe también, a esa región, a Samaria, y allí fue predicado, y dice se convirtieron muchos de los samaritanos. No sabemos si de hecho de esos que rechazaron a Jesús, a lo mejor después se convirtieron. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿podemos estar seguros que ninguno de los que cerraron hoy las puertas a Cristo no fue convertido luego o no pueda ser convertido luego, no pueda ser convertido en el seguidor del Señor? No lo sabemos. Por eso nuestra tarea es seguir anunciando y predicando al Señor. Cuando no vemos a las personas como objetivo que ganar para Cristo, no sabemos de qué espíritu somos. Y fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Porque crecer en el conocimiento de su persona, en nuestra comunión con Él, en nuestro habitar por la fe en el reino, en nuestro testimonio frente a otros para llevarlo a Cristo, son las obras del Espíritu de Dios. Pues también nuestro Señor, llegado el tiempo en el que había de redimir a su pueblo, afirmó, dice, su rostro y caminó, dice, fue a cumplir con su misión. Estamos cumpliendo nosotros con la misión, hemos afirmado nuestro rostro, hemos levantado el corazón, hemos mirado a donde debemos mirar para así cumplir con nuestra misión. Todo nuestro crecimiento espiritual, si lo es vano si no redunda en acercar a otros a Cristo. Si nuestro énfasis no es en eso, no solamente acercarnos nosotros, sino acercar a los demás al Señor. Hoy las palabras del Señor recalcan lo duro que es seguir. No atesorar nada en este mundo. No tener nuestro lugar propio. Leíamos en el Evangelio. No tener nuestro espacio privado, nuestro lugar cómodo, nuestro lugar de confort, donde estamos bien tranquilos, donde nadie nos molesta. Nuestro medio, aquí este es mi medio de confort, no me muevo de aquí. ¿Qué le pasó a la iglesia? Y Jesucristo se lo dijo. Dice, y me seréis testigos en todas las regiones, en Samaria, en Judea, así, en todos los lugares. ¿Y qué hicieron los cristianos en el libro, por ejemplo, de los Hechos? ¿Se quedaron dónde? En Jerusalén. ¿Y qué mandó Dios a ese lugar? Persecución. Porque los primeros cristianos también se sintieron cómodos. Se quisieron quedar en su zona de confort, en su medio, donde todo el mundo se lleva bien, donde todo el mundo te conoce, donde todo el mundo te dice Dios te bendiga y nadie te persigue, nadie te dice nada, ¿no? Pero aquí está lo duro de seguir al Señor, ¿no? Es duro solo para quienes no tienen todo su tesoro en el Señor. Quienes tienen todo su tesoro en Él no renuncian a nada, al contrario, lo ganan todo, porque Él es su todo y fuera de Él no hay bien alguno. Recordemos el salmo también de hoy. Lo que no se puede es estar desgarrado, dividido entre dos amores, como decíamos ahorita la mujer de Lot. Tener nuestro corazón y también leíamos en Gálatas, ¿verdad? En los placeres, tener nuestro corazón en las cosas del mundo, tener nuestro tesoro y nuestro corazón, nuestra mente en las cosas del mundo, y no podemos estar divididos, tenemos que estar en un solo lugar. No se puede poner la mano en el arado, dice Jesucristo, y mirar atrás. Y esto tiene que ver también con lo que veíamos Eliseo. Eliseo mostró que no le importaba lo que él tenía por seguir a Elías, ¿no? Ahora, hemos profesado seguir a Cristo mientras
nuestro Dios sigue siendo el mundo, o nuestros estómagos, nuestra vida, nuestros placeres. Seguimos viviendo de y para el mundo, en lugar de vivir del reino y para el reino. Ir a Jerusalén es una decisión, es traspasar el corazón y los afectos más allá de esta vida, para llenarlo del Señor y anclarlos en el cielo, más allá del velo, como dice Hebreos 6:19. En conclusión, hermanos y hermanas, el alimento que Él nos da no es para progresar en este mundo, sino para un mejor caminar, para progresar en el paraíso, en la vida eterna. Su palabra no es para envanecernos o encumbrarnos, sino para mejor arrastrar a otros a Él. Este es el verdadero seguimiento de Cristo, regresar al Padre y a su casa, y no solos, sino con la compañía de cuantos Dios nos conceda crean en Jesús por nuestro testimonio y vida. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, oh Dios, que nos diste a tu Hijo Jesucristo por Maestro y Señor. Te damos gracias por las palabras de tu Hijo. Ahora, Señor, manda que tu Espíritu nos llene para que pongamos en Él todo nuestro anhelo. Que Cristo y su reino sea todo nuestro tesoro. Que no malgastemos tu gracia, no le echemos en saco roto para progresar en este mundo, sino que el viático del camino que nos das nos sirva para mejor caminar hacia la nueva Jerusalén, hacia el paraíso, y así mejor animar a otros que se dirigen allí. Que sepamos ayudar a otros a que pongan todo su amor en Cristo, y repara nuestro corazón, Señor, que no esté más dividido entre el paraíso y este mundo. Que verte y gozarte en Sion sea el único objetivo de nuestra vida. Por Jesucristo, tu Hijo, hombre verdadero y nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.